Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas. Es un gran gusto estar esta tarde con ustedes. Les pido por favor a nuestro querido Nosberto Lou que por favor dé la bienvenida. Con mucho gusto y buenas tardes, estimados amigos y amigas. En nombre de la Academia Guatemalteca Rotaria de Artes y Letras, le damos la más cordial bienvenida a esta 21ª reunión de nuestro club de lectura. La Academia Guatemalteca Rotaria de Artes y Letras es una agrupación de Rotary International y también una entidad sin fines de lucro que busca ser una plataforma para cultivar las actividades artísticas y literarias en nuestro país y también para poner en valor la riqueza que poseemos en esos ámbitos. Por ello, hoy estamos muy contentos porque escucharemos este interesante comentario del primer libro de la española Matilde Asensi, El Salón de Ámbar. Agradecemos a nuestras invitadas de honor, Lucy Garavito y Claudia Noriega, así como por supuesto a todos ustedes que nos acompañan en Zoom y en Facebook. Así también los invitamos a participar en todas nuestras actividades y proyectos, de los cuales podrán enterarse a través de nuestro fanpage en Facebook y en Twitter, @agral2021, @agral2021, así como también en Instagram. Muy buenas tardes y que pasemos un buen rato todos. Muchísimas gracias, Nosberto. Ahora quisiera pedirle a nuestra compañera Berta Castañeda si nos hace el favor de leer la prueba cuádruple de los rotarios, por favor. Con mucho gusto, Esther. Prueba cuádruple. La guía de conducta ética de Rotary. De lo que pensamos, decimos o hacemos es la verdad. Es equitativo para todos los interesados. Creará buena voluntad y mejores amistades. Beneficiará a todos los interesados. Muchísimas gracias, Tita. Y pues hoy estamos celebrando la 21ª reunión de nuestro club de lectura. Eso quiere decir que hemos leído 21 libros en casi 2 años, así que eso nos tiene muy contentos y como ustedes saben, cada una de las obras que se escogen es para que podamos aprender más de arte, literatura, de cultura, y pues con esta obra de Matilde Asensi, que vamos a escuchar en un momento los comentarios, aprendimos un poco del robo de obras. Y antes de presentar a Lucy y a Claudia, pues quiero compartirles esta noticia triste, pero relativa de alguna manera a lo que leímos, y es el robo de joyas y obras de arte en Guatemala, y bueno, cómo se encontraron en un allanamiento que no tenía que ver con temas de arte, estas obras de gran valor, incluyendo pues una también de Perú. Así que lo que leímos en este libro pues no pasa solo en esas latitudes y en aquellas épocas, sino que pues es algo muy actual. Y yo tengo el gusto de presentar a nuestra querida Lucy Garavito. Ella nos ha acompañado en estos 21 clubes de lectura en la conducción. No va a estar con nosotros en el de marzo porque estará por otros rumbos, pero nuevamente estará con nosotros en abril. Y por supuesto que le agradecemos mucho, Lucy, por ese apoyo y entusiasmo que nos brinda. Y pues déjenme contarles que Lucy tiene una maestría en marketing digital, una maestría en literatura hispanoamericana, un diplomado en gestión cultural, una licenciatura en administración de hoteles y restaurantes. Es apasionada por la lectura y bueno, tiene tantas otras atributos y cualidades que nos hacen admirarla muchísimo. Y aunque oficialmente no es rotaria, ella no lo sabe, pero pronto lo va a hacer, pero es casi que parte de la familia rotaria. Gracias, Esther.
Y por otro lado, pues tenemos a nuestra querida Claudia Noriega. Ella no solo es parte de nuestro club de lectura, no solo es parte de nuestra academia, sino que también es una de las mamás del club de lectura, y justamente Claudia y Euda propusieron esta, voy a decir, temática de escoger obras que nos permitan justamente conocer más de arte, literatura, cultura. Así que, Claudia, pues, además de Rotaria, además de integrante de la Academia Guatemalteca Rotaria de Artes y Letras, es una profesional de la educación. Es maestra de educación primaria con especialidad en ciencias biológicas y químicas. Imagínense qué interesante. Es licenciada en educación, tiene posgrados en coaching educativo y en edición. Tiene una amplia experiencia en edición de contenidos educativos, impresos y digitales. Es especialista en dirección de equipos interdisciplinares y definitivamente una apasionada de todo lo que es el arte, la cultura, una gran rotaria, y por ahí está acompañándonos también su hija Claudia. Me imagino que en breve también se va a unir su hijo. Entonces, bienvenidas ambas, y es de ustedes los micrófonos. Gracias, Esther. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Veamos las obras. Hay tantas obras en esta novela. Interesantísima. Mientras empezamos ahí con la pantalla, solo quiero hacer el recordatorio a los que nos están saludando desde Facebook, que pueden dejar sus comentarios, y por supuesto quienes están aquí en la reunión de Zoom pueden dejar sus comentarios, aportes, dudas, etcétera. Bueno, Claudia, pues qué gusto siempre platicar con usted. Sí, qué alegre. Bueno, lo primero que quiero comentarles es que ustedes ven que hoy no estoy en mi escritorio, sino estoy en otro espacio de mi casa, porque quería compartirles esto. No sé si logran ver. La verdad es que es una réplica que compré en el Museo de Arte de Nueva York, de uno de los cuadros de Vincent Van Gogh, y era de recaudación de fondos. El tema de las réplicas de las obras es muy usual en todos los museos y en todas partes, más de lo que todos creemos. Exacto. Entonces, pues cuando estaba leyendo este libro, El Salón del Ámbar, pues recordé todas las veces que he comprado los pequeños cuadritos o cosas que nos hacen recordar y tener una parte del artista, en mi caso, una parte del artista en mi hogar, una parte del artista en mi comedor o en mi habitación o en cualquier parte, aunque pues no tienen el valor económico que tienen las obras reales, pero tienen ese valor emocional que les damos los que las vemos, los que disfrutamos de ellas, porque nos recuerda lo que nos hace sentir cada una de esas obras. Personalmente, en este libro del Salón del Ámbar, yo aprendí mucho de historia, porque tenía que ir a buscar la información que nos comentaban Ana a través del relato, porque esta obra es contada por la protagonista. Entonces, nos va relatando todas las historias, y en algún momento tendrá algunos diálogos con otros protagonistas, pero básicamente es ella la que va contando la historia y nos hace sentir emoción. La verdad es que el libro es muy fácil de leer, contrario a otros que hemos leído antes, ¿verdad, Lucy? O sea, se lee muy rápido, se lee muy fácil, no necesita como estar regresando y volviendo para tratar de entender lo que el autor nos quiso decir, sino que se va muy fácil, es muy secuencial y... Muy fácil de llevar, totalmente, sí. Se lee rápido y es agradable. No solo se lee rápido, sino que es agradable. Bueno, entonces... Matilde Asensi es una periodista y escritora española que
justo estamos leyendo su primera novela, que publicó hace muchos años. Creo que es la segunda edición, porque yo quiero mostrarles este es el que yo tengo y es el que está en la foto. Yo lo leí en digital y no es la versión que tenemos en la invitación. Ustedes ven que la versión que tenemos en la invitación, creo que es la versión azul. actual. Es la azul, que es la que produjo, la que no es, la primera versión. Y La creo que esta es original. exacto. Y esta es la versión más reciente que está publicada por Grupo Planeta recientemente. Su última edición fue en el 2017, entonces es algo que está como muy cerca, seguramente, pero entiendo que el texto, la narrativa y todos los espacios que tiene la obra son muy interesantes. Yo estoy aquí en esta lista porque esta lista es lo que nos va dando como la idea central de cada una de las secciones del libro. Particularmente a mí dentro de todo lo que aprendemos en la obra y recordamos cosas, Esther comentó que yo estudié biología y química en la universidad, entonces leí algunas partes y aquí hablaba de Francine, la muñeca de Descartes. Entonces es también un poco interpretar, o sea, la relación que Descartes podía tener con una máquina. Después, para él, entender que una pena o un dolor le hizo, ya no distinguía entre la máquina y la persona. Y aquí pues también está tratado en una de las partes del libro. Pero del ámbar sí existió, ¿verdad? O sea, llegar, aunque es una novela y esto es ficción, a mí me parece interesante cómo la novela histórica nos lleva a un aprendizaje. Voy a hacer un poco más pequeño esto para que podamos ver cómo la novela histórica nos lleva a aprender cosas que no lo tenemos, que no son conscientes, que los hemos dejado en el pasado. Y el tema del Salón del Ámbar, pues sí, la Cámara de Ámbar fue un espacio construido en el siglo XVIII, estaba en Rusia y pues durante la Segunda Guerra Mundial todas esas historias que había entre los nazis y los rusos y pues todo lo que hablan allí, pues se trata de una búsqueda, de la búsqueda de este cuadro que de este cuarto en realidad es una bóveda y que fue desmantelada y llevada para otra parte y pues sigue siendo hasta el momento un misterio donde se encuentra toda esta bóveda que está construida con ámbar pero con mucho oro. Es un espacio muy lujoso y dentro del relato, en esa historia, la autora pues encuentra una respuesta ficticia para indicarnos dónde está la cámara de ámbar, y pues llegamos al final del libro con la decisión de dejarla donde está. Creo que es como, no sé, Lucy, yo creo que es como hacernos de alguna manera dentro de la ficción, recordarnos que es algo que no está resuelto todavía, como muchas cosas de las cosas que han sucedido en la historia. Justo, ¿no? Y eso es muy interesante, conocer la existencia y también la desaparición, tristemente, de estas obras, porque como usted menciona, sí lo invita a uno a investigar y a regresar sobre los hechos históricos que probablemente en algún momento conocimos, no sé, estudiando, etcétera, pero revisar cómo es que se dio todo este conflicto y todas estas obras de arte que efectivamente, pues sí, fueron removidas de sus lugares de origen. Pues uno sabe que la Alemania nazi estaba llena de piezas de arte que se habían llevado al momento de hacer toda la invasión a los diferentes países. Sí, ¿verdad? Entonces, son los famosos trofeos de guerra, ¿no? exacto. Que iban de un lado para otro y que han ocurrido a través de la historia.
Y regresar a eso y enterarse que en este caso particular, pues es todavía un misterio. Es muy, muy interesante, muy interesante. Y bueno, y regresando al tema de la historia, yo creo que en este momento de mi vida he aprendido, o leyendo estos libros, y algunos otros, he aprendido más de historia que la historia que nos cuentan en el colegio, ¿verdad? La historia, sí, esa historia que a lo mejor puede ser un relato más parecido a una novela que lo que ocurrió en la realidad. Y pues sí, bueno, entonces, bueno, yo quiero empezar por esto. O sea, yo hace algún tiempo, por razones de trabajo, estuve en Ávila, y así empieza el libro, como describiendo una de las famosas fiestas medievales que hasta la fecha ocurren en esa ciudad amurallada de Ávila, en las afueras o cercanía de Madrid, en España. Por eso quise ponerla, porque es parte del primer relato de esa historia que está contada en pequeños grupos, pues nos va dando una idea o algún tinte histórico importante, y que pues nos hace conectar, investigar, aprender, y encontré esta. Bueno. Y luego un poco la protagonista, Ana Galdeano, Ana Galdeano, pues como les comentaba, ella va relatando toda la historia de manera muy sencilla, y tiene algunas personas muy cercanas que las rodean como familia. Ezequiela, que es su nana, es una señora mayor que vive con ella, y la tía Juana, que es una monja que tiene una, digamos, como importancia dentro de esta historia, que está llena de intrigas, de corrupción, que está asociada a la compra y venta de esos cuadros, o sea, todo lo que vemos y no queremos ver. O sea, yo creo que la tía Juana, que es Sor Juana dentro del monasterio, Lucy, yo creo que representa a muchas personas como nosotros, ¿verdad? Que no queremos ver todas esas cosas malas, o no queremos participar de estos procesos. Guatemala es un país lleno de corrupción, de mentiras, y pues muchas hacemos lo mismo que hacía la tía Juana, ¿verdad? O sea, mire, tú ve, yo no quiero entrar a la celda, era como, no quiero ver lo que hay adentro para no ser cómplice de esa situación que pasa. Aunque supiera exactamente lo que estaba pasando y se aprovecha del asunto. Exactamente, sabía lo que estaba pasando, y recibía pues, básicamente extorsionaba a la sobrina, sabiendo que dentro de las celdas del convento pues se guardaban todas las obras, o muchas de las obras de arte que esta organización robaba. Entonces es eso, ¿verdad? O sea, ¿cuántos somos entonces esa famosa tía Juana o Sor Juana, la monja del monasterio, que se aprovechaba de la sobrina para poder, obviamente, para una buena causa? Por eso el título de esa segunda parte me encanta, la de ladrón que roba ladrón, ¿verdad? Sí. Entonces, ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, y ella pues lo dice claramente, ¿verdad? Que ella reza para que sean más años de los 100 años que dice que pueda seguir. Entonces, pues me parece que es una persona que tiene un protagonismo interesante dentro de la novela. Y luego yo coloqué aquí a José, ¿verdad? Porque siempre dentro de todas estas historias y todo lo que hemos leído, siempre hay una historia de amor que está presente. Exacto. Tiene que haber romance. No puede faltar esa historia que mueve el corazón, el motor, que sucede entre estas dos personas, ¿verdad? Que al final se supone que no debieran tener contacto entre ellos, pero que estaban enamorados. Y bueno, y la hija de José, que también es una gran protagonista dentro de la historia, y sobre todo al final. Al final, sí. Bueno, y entonces el grupo de ladrones, ¿verdad? Yo estuve buscando, no soy tan buena jugando ajedrez, he intentado varias veces, pero la verdad es que no he tenido la constancia para
aunque uno sepa, se mueve de aquí para allá, pero ya toda la estrategia que conlleva, pues la verdad es que siempre pierdo, ¿verdad? Pero bueno, entonces, cada uno de estas 6 piezas que integran el ajedrez representa una de las personas del grupo de ajedrez, que era la banda de ladrones y que existía desde hacía mucho tiempo, muchos años, incluso había sido transgeneracional porque Peón, o sea, Ana, Ana, ajá. exacto, y Cavallo, pues habían heredado el espacio de sus padres. Y probablemente Amalia lo va a heredar también. Sí, Amalia ya casi es parte del grupo también dentro de toda la historia. O sea, pues es como, para los que la han leído, ¿verdad? Amalia es una joven de 13 años que está muy enterada de todo lo que sucede o cómo se van planificando todos estos robos que hacen de las obras de arte y todo el dinero que hay, que van recolectando al final, porque bueno, pues pero eso es en la vida real. Yo estuve buscando algunos, digamos, cuánto se han cuál es el valor de los robos que han habido reales de obras de arte. Y pues sí, son millones de dólares entre las obras que han aparecido, las que no han aparecido incluso, ¿verdad? Entonces, pues aquí están los personajes. Ni sé cómo se pronuncian porque cada uno tiene una nacionalidad. Y no sé, tal vez el profesor Fernando Fuentes sabrá cómo se pronuncia este nombre en francés, no, pero luego el otro es el nombre en alemán, la otra es italiana, otro es inglés, este es el famoso portugués, tal vez este es el más cercano o el más parecido al español, ¿verdad? Pero todas estas personas tienen algún negocio lícito que les permite blanquear sus dineros. Sí. Entonces, en realidad es algo muy del siglo XXI, eso que mencionó Esther de los equipos multidisciplinarios cuando me presentó, ¿verdad? Era un equipo multidisciplinario donde el economista era muy importante porque era el que tenía que blanquear todo ese dinero que obtenían a través de las obras de arte. Entonces es como pareciera como que la historia es de antes, pero en realidad es una representación de la realidad de lo que vivimos actualmente. O sea que es como un ecosistema, también se lo relaciono con la biología, que es lo que a mí me gusta. Ahora entonces está el ecosistema, los equipos multidisciplinarios y todos dentro de su función o de las cosas que hacen van a tener un papel muy importante para que puedan llegar a alcanzar el objetivo, que es hacer dinero a través de la venta de obras. De la venta de lo robado. Y me pareció bastante ingenioso de parte de la autora que pudiera proponer este grupo tan diverso. Todos estos personajes tienen una especialidad que los hacía muy útiles dentro de su rol asignado, pero sobre todo lo que ella logra narrar alrededor de lo informático. Esa parte me enganchó desde que empezó a contar cómo hacía toda esta desviación, por ejemplo, que uno medio ha escuchado cómo trabaja toda esta comunidad de hackers, por ejemplo, que hacen uso de tantas estrategias para poder pasar desapercibidos y desviar la ruta que están utilizando. Me pareció que seguramente ella pues sí hizo su investigación. Ella pues entiendo que es periodista, pero tiene muchísima información alrededor de lo informático, que seguro es una investigadora también bastante tenaz. Sí, pues sí, está el genio informático y en efecto, gracias a un hackeo de una computadora es que logran salvar su vida al final Ana y José. Entonces, sí, la verdad es que es un tema muy interesante. Y bueno, yo quiero compartirles también, esto nos lleva a aprender, a investigar, a buscar cosas
y empecé, bueno, ¿cuáles han sido de obras de arte más famosos en la historia? ¿Qué tan fáciles han sido los robos? Me parece que bueno, seguramente ahora hay más seguridad y están más protegidos. Pero igual, al final me queda la duda, la intriga de si realmente lo que vemos en los museos es la obra real, o a lo mejor es una réplica tan buena como la que describen, porque Donna, por ejemplo, que era una especialista en arte y que era la persona quien hacía las réplicas de los cuadros. Ana, al final, Ana era el peón porque ella era la que hacía el trabajo sucio, ¿verdad? Yo La que ejecutaba. La que ejecutaba todo el plan. Yo me la imaginaba cuando describe su vestimenta y pues todo su equipo y todo lo que lleva, pues no pude dejar de pensar en Tom Cruise en la película. Solo que pues, un poco así es como salen las películas y la ficción. Está en nuestro imaginario esa Claro, figura. Sí. Exacto. Bueno, entonces, pues aquí está el dibujo, pero yo quiero ponerles el video. Naturalmente no voy a ponerlo todo, les dejo el link para que vean los 5 robos más importantes de la historia, pero yo solo voy a poner el de la Mona Lisa. Entonces, espero que la pantalla funcione. Entonces, ustedes me dicen si... Increíblemente bella. El 20 de agosto de 1911, la Mona Lisa fue robada del Louvre. Pasó los 2 años siguientes debajo de la cama de un romántico italiano. Un domingo por la noche, Vincenzo Peruggia, un inmigrante italiano que trabajaba en el Louvre, ingresó al museo con 2 cómplices y esperaron la salida del sol. Robert Noah, autor de El hombre que robó la Mona Lisa, rastreó las huellas de los ladrones. No hubo nada de ingenioso en el robo. Fue increíblemente simple. La placa de identificación en el Louvre esos días era una bata blanca. Si el lunes, que era el día de limpieza, tú aparecías con una bata blanca, a nadie se le habría ocurrido preguntarte qué hacías allí. Eras uno más. Los ladrones pasaron la noche del domingo encerrados en un armario. Al día siguiente era día de limpieza. Bien, este es el armario en el que los 3 hombres durmieron esa noche. Y al día siguiente salieron hacia el Salón Carré, que es donde se encontraba colgada la Mona Lisa en ese momento. Caminaron entre la gente con sus batas blancas y simplemente saludaban a todo el mundo. De ese modo no fueron advertidos. Simplemente nadie sospechó de estos hombres. No había ningún tipo de seguridad en el Louvre en 1911. Los desamparados solían venir a dormir a las galerías y las prostitutas pasaban el tiempo aquí en busca de algún cliente adinerado. Peruggia escondió la pintura debajo de su bata y los ladrones se fueron del museo caminando. Cuando el hecho se hizo público, los parisinos mostraron una pena inmensa. Fue como si hubiese muerto una celebridad. Lo singular fue que ese verano de 1911, el Louvre recibió una oleada de visitantes que venían a contemplar el espacio vacío donde hasta entonces colgaba la Mona Lisa. La noticia apareció en todos los diarios del mundo. El Louvre los conserva en un archivo. Yo he hojeado algunos y reflejan que el mundo estaba asombrado. Se cree que el robo fue ideado por el estafador famoso Valfierno, quien recientemente había ordenado 6 falsificaciones de la Mona Lisa y pensaba vendérselas a unos coleccionistas en Estados Unidos. Para convencer a los compradores que la obra era genuina, debía robar la Mona Lisa original. Al iniciarse en Francia una búsqueda masiva de la obra, Valfierno le ordenó a Peruggia que mantuviera la Mona Lisa escondida mientras éste vendía las falsificaciones. Era un hombre que obedecía órdenes, así que la escondió bajo la cama. La Mona Lisa permaneció bajo su cama en este apartamento lúgubre de París, y allí se quedó por 2 años. No tenía idea de qué hacer con la obra. Hasta que Peruggia vio un aviso de un comerciante en Florencia que deseaba comprar pinturas italianas. El ladrón sabía qué hacer con la Gioconda. La llevaría de regreso a Italia, donde él creía que pertenecía. Y allí sintió un brote de patriotismo. Él era italiano. Leonardo, por supuesto, también lo era.
La obra fue pintada en Italia y bien, era hora de que volviera a casa. Pero en el momento en que Perugia intentó venderla, las cosas se complicaron. Lo que no tuvo en cuenta es que la Mona Lisa era demasiado famosa para pasar como una simple obra de arte italiana. Perugia fue arrestado y la obra devuelta a París. La ciudad estaba encantada de tener a la Mona Lisa colgando de nuevo en aquella pared. Si es que es la verdadera. Aún circula el rumor de que la pintura que se encuentra en el Louvre no es la de Leonardo, sino una de las 6 copias hechas en 1911. Bueno, entonces, pues esta historia me llevó a la Mona Lisa y a otros cuadros. A mí, pues me queda, los dejo con la duda, pues en el video aclara que no, que sí han comprobado que realmente la Gioconda que está en el museo sí es la verdadera, ¿verdad? Pero pues, de Es hecho, también otro misterio sin resolver. otro misterio sin resolver, y luego la posibilidad que en los museos de Holanda, donde permiten que la gente llegue a hacer réplicas, bueno, otra mentalidad, ¿verdad? La réplica es para que la sellen, la puedan exhibir y la puedan tener y no tengan necesidad de robar las obras. Es otra forma de prevención, pero eso, o sea, hay mucha gente que se dedica a la réplica de obras como lo hacía Donna, y luego pues el tema de cómo cambia un cuadro, o sea, al final la gente no se da cuenta del cuadro, o sea, yo no sé, yo no me siento capaz de definir cuál es el verdadero y cuál no lo es, a menos que sea un dibujito de cartón como el que tengo yo de Vincent Van Gogh. A simple vista, saber si es o no es. Yo creo que seguro habrá un par de obras icónicas que probablemente lo que vemos son puras réplicas. Correcto. Bueno, y como todo esto es una historia de ficción, pero una ficción que va cargada de verdad, de realidad. Entonces, el cuadro que inicia todo este proceso ya está castellanizado, por eso tiene tilde y no está en itálica, pero el tema acá es que es el Mujic, el cuadro que le han encargado, y así lo llaman. Ajá, y así lo llaman, ¿verdad? El Mujic, el Jeremías, la Mona Lisa, hasta con el artículo, así van, el beso, el grito, es sí. como siempre van poniéndole esos nombres a los cuadros, y acá es como, era un término, el Mujic era un término bastante peyorativo, ¿verdad? Porque implicaba hacía referencia a los obreros, pero a los comerciantes, a la gente que estudiaba, que tenía poca educación o que tenía, no sé, que no tenía posibilidades económicas para verse, sentir bien, incluso para aprender. Se llama el cuadro es el y el autor era pues sí hay un pintor de apellido, no sé cómo se pronuncia, el Krylov, pero bueno, pero no coincide en fechas, como lo tiene la autora, no coinciden las fechas con el cuadro. Es un pintor joven que uno encuentra ese nombre, correcto. Exactamente, no coincide con las que es el Mujic como lo menciona, ¿verdad? Y luego, pues lo interesante acá, aquí me faltó una, pero el tema acá es la historia que hay detrás del cuadro, ¿verdad? Que al destapar el cuadro encuentran que hay otro detrás, otro lienzo pegado. Y ahí es parte de de los mensajes cifrados, de las historias, y ese cuadro nos lleva nos lleva a leer un libro del Antiguo Testamento, y ahí estábamos leyendo, no sé, Lucy, si a usted le pasó, bueno, yo tengo mi Biblia aquí en el teléfono, entonces yo en la aplicación, bueno, la puede revisar todo lo que, el capítulo y los versículos que mencionan del cuadro de Jeremías. Que al final, pues, esos
eso es cuando uno encripta los archivos para que no puedan ser copiados. Acá, pues, en ese momento, pues, la manera de encriptar lo que no querían que se supiera era a través de códigos secretos, de mensajes en clave y pues dentro de lo que encuentran en el mensaje, en el cuadro de el Jeremías, que era el que estaba atrás, el famoso Jeremías, que al final el Jeremías no era un cuadro tan fino, de mucho color, como obra de arte. Pero Sí, lo dentro de la describe como historia, muy sencillo. exacto. Creo que era como que no tenía valor como obra de arte, pero el tema acá era que el protagonismo que toma un cuadro que no es considerado obra de arte tiene que ver con el mensaje que hay detrás, con todos esos resentimientos y heridas provocadas por la guerra. O sea, el pintor que era un prisionero, y luego quién compra el cuadro, cómo llegan entonces hacia dónde van en la parte todo el mensaje que estaba escrito dentro del Jeremías. Entonces, pues ella lo describió y yo, pues ahora es muy fácil, ¿verdad? Entrar a Google y buscar, yo voy a buscar qué es eso del Advash hebreo y lo que describe el cuadro, ¿verdad? Tal vez. Pero entonces al final los lleva a encontrar un tesoro tan grande, no sé, historias que uno recuerda incluso de leyendas. Hay una leyenda peruana que tiene que ver con el tesoro de Manco también, que puede ser que hay no sé. Entonces, este tipo de cosas que los llevan a encontrar en una ciudad subterránea. No sé si esa ciudad subterránea existe en Alemania, ya no lo investigué, pero se me hizo muy parecido al subterráneo, a la ciudad subterránea de París. Sí. Entonces se me hizo como que era algo como eso, ¿verdad? Que esa es como la idea que está contando, algo así. Exactamente. Entonces, pues, y bueno, y ustedes recuerdan que hace algún tiempo yo hice también el comentario del libro de Emocionarte, donde vimos todas las obras de arte y estaban estas de Edvard Munch. En el libro estaba pero yo puse porque tal vez porque es el más conocido, porque es el que más identificamos como la obra de este autor. Y lo vuelvo a poner porque me sorprende la relación que encuentro entre todos los libros de arte en el video, parte del video donde encontré donde estaba el de la Mona Lisa, hablan de este cuadro también, o sea, cómo lo robaron cuando toda la gente estaba distraída. Es muy reciente, en el 94, en Oslo, cuando era toda la gente estaba distraída pensando que atenta a la inauguración de las Olimpiadas de Invierno, pues aquellos dos ponen una escalerita y se roban el cuadro. Y también son capaces de hacerlo por una distracción de esa forma. De hecho, es el mensaje que dejan, ¿verdad? O sea, esto es para que sean más cuidadosos o para que mejoren la seguridad, algo parecido dice el mensaje, ¿verdad? Entonces, que pues no creo que sea tan fácil robar un cuadro, pero sí hay muchos cuadros que continúan desaparecidos. Incluso el que mencionó Esther, yo también iba a mencionar ese acontecimiento que recientemente tuvimos en Guatemala, ¿verdad? Que en un cateo por unos robos y aparece, yo no le he seguido cómo va la historia al fin, quién era o sea, cómo fue que llegó a parar el cuadro a este lugar. Sí. Estaban probando recientemente que sí es el cuadro original. Sí, al principio pensaban que a lo mejor era una réplica, pero sí comprobaron que era. Yo creo que ese robo sucedió, si no recuerdo mal, allá por 2013, me parece, 2013, 2014. Y por pura casualidad ahorita en este allanamiento, pues
ahí estaban, esta situación de la demanda que hay de manera, ahí sí que bajo de agua de obras de arte es algo que la realidad supera la ficción, en este caso totalmente. O sea, seguro hay muchísima obra de arte que se debe manejar de esa forma. Sí. Y voy a regresar a esto, Lucy, para que comentemos un poco el cierre del final del cuadro, ¿verdad? O sea, hablando de Roy. De Roy. Que representa al rey y la admiración que todos le tenían a este personaje. Y al final, el rey tenía, además de ser ladrón de este grupo del ajedrez, era ladrón por su cuenta y en otros grupos, ladrón de obras de arte. Entonces, traiciona a sus amigos. Entonces, es todo el desencanto emocional, porque al final la traición fue tan dolorosa para Ana y para Caballo que, o sea, que es como le toca, incluso no se atrevían a matarlo, digamos, ellos se llamaban ladrones de guante blanco, precisamente porque nunca jamás hacían violencia en los robos que hacían, todos eran estratégicos, planificados, pero en esta última parte que les toca en matar a su líder, o sea, el sentimiento que provoca en ellos la traición del líder y cómo eso los lleva pues no sé, a defenderse, porque al final fue una defensa propia, o sea, pero muere, o sea, es el dolor que lleva detrás esa traición de quedarse sin líder. Y para Ana, que era una especie de figura paternal, porque este señor había sido amigo de su papá, ¿verdad? Entonces, es hasta esa traición a nivel mucho más personal. Y por supuesto en el líder del grupo como tal, que tenía ahí sus planes macabros, los traiciona. Y luego tiene también esas historias entre líneas, como la empleada de Ezequiela, que va, y no sé, Lucy, pero cuando ella dice, ya tienes 33 años, ya pasa tu reloj biológico, te vas a quedar sola. Es un poco extraño, bueno, la época en que fue escrita, pero creo que la historia, o sea, hoy no sé si las autoras, sobre todo mujeres, se permiten hacer ese tipo de relatos dentro de sus obras, ¿verdad? Me parece que sí, de hecho, pues en la información que uno encuentra sobre la autora, al parecer ella misma, pues es una mujer sin hijos. Y no menciona mayor detalle de su vida familiar, a diferencia, por ejemplo, cuando uno encuentra de algunos autores que dice, pues está casada y tiene sus hijos. Me pareció una cuestión un poco autobiográfica, me pareció, tal vez un detalle que está ahí como ella reflejando ese cuestionamiento que tal vez ella se ha enfrentado a. Tal vez como un poco fuera de todo de la historia, del relato, y de repente le habla así como que eso desentona, porque pues no tendría como mayor relevancia, y quizás es una licencia que la autora se está tomando, porque justo a la hora de leer un poco sobre ella, todo es muy desde la perspectiva laboral, profesional, pero no hay mayor información de ella en su vida privada, que por lo general si hay esa información, pues diría, no sé, pues tiene sus hijos o algo. Entonces, yo también sentí que eso estaba un poco como, no sé, como extraño, fuera ¿no? de tono. Llama la atención. Disonante ahí. Exacto, pero llama la atención, al final es un espacio para reflexionar. Y bueno, yo solo quiero cerrar con que al final nos vuelven a mencionar todos los autores, o sea, como que los libros que hablan de arte o no sé, que siempre hacen referencia a los mismos autores y los escuchamos y los volvemos a
continuamente, los estamos... Continuamente. Entonces es como que llegan a ser parte de nuestra vida. Vamos, aprendemos a conocerlos más, a convivir con Sí, ellos, a 21 buscar. libros después, creo que ya hemos escuchado continuamente a un par de estos personajes y los vamos a seguir encontrando seguro en Seguramente estos yo relatos. espero encontrar un recuerdo también para vincularme con ellos acá en mi espacio personal. En tu espacio. Qué En lindo. mi espacio. Bueno, Lucy, entonces yo Voy a, creo que antes que cerremos, porque estuve viendo que entraban varios mensajes, no quise interrumpir la conversación, pero seguro refuerzan lo que estamos justamente cerrando en esta conversación. Y dice, Esther nos comenta al inicio que se recordó de la obra de Paco Pérez de Antón, La corrupción de un presidente sin tacha, en la que también una hacker tiene un papel protagónico. Bueno, esa no la he leído, pero la anoto entre mis pendientes. Gracias, Esther. Vivi nos dice, en este siglo se robaron el grito de Munch. Es lo que justo nos estaba comentando usted al respecto de estos robos. Yo no sabía esto de la obra del grito, así como demasiado, así como de Donna y Rook. Justo ellos son personajes que solo fungen como la función que decía Claudia al respecto de su estrategia, pero no los desarrolla más. Y Vivi Rubio nos dice, opino, si es que es auténtico, que el Jeremías, como lo plantean, pudo ser un estudio para una obra posterior, por eso fue dejado como base o segunda parte del otro. Pues sí, de repente, eso es interesante pensarlo, pensarlo así. Creo que hace una muy interesante novela histórica la autora, siendo su primera obra, pues seguro todas las demás también prometen, sería de buscarlas. Aunque cada vez que leemos algo así, yo no sé ustedes, Claudia, o quienes están aquí reunidos, si han tenido el tiempo de buscar alguna de las obras de los autores que hemos leído por primera vez, porque siempre quedan como esos pendientes y yo lo voy anotando, pero me ganan los... ¡Ay, ahí está Cami! Ahí está la Cami, sí. Bienvenida, Cami, también quiere comentar, usted déjela. Sí. Es la gatita influencer del grupo. Sí. De Fernando Fuentes dice, muy interesante lo planteado, se entusiasma uno para más tiempo. Es correcto. Y bueno, aquí en el Facebook me parece que en esta oportunidad no tenemos comentarios, todos nuestros comentarios pues están aquí en la reunión. Muchas gracias. Es un poco más privado entonces nuestra discusión en esta ocasión, pero sin duda pues invitarlos a que si no tuvieron la oportunidad de leer esta obra, la busquen, así como decía Claudia, yo también leí la misma versión, la encontré en Kindle, $9 me parece, o sea, son obras que están bastante accesibles y muy fáciles de descargar. Entonces, pues yo les agradezco en nombre de la Academia por su sintonía, a quienes nos vieron en Facebook, aunque no saludaron, pues sí hubo gente sintonizándonos, y Claudia, pues qué gusto siempre saludarla y conversar con usted y compartir esta pasión por la lectura. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. El micrófono lo regreso a Esther y un saludo a todos. Gracias. Pues muchas gracias. En un momento vamos a compartir pantalla. Solo tengo un pequeño problema técnico. Les pido unos instantes de paciencia, pero mientras tanto quiero pedirle justamente a nuestra compañera Tita que tan pronto yo pueda compartir pantalla, ella pueda agradecer tanto a Lucy como a Claudia. Disfruté muchísimo este conversatorio, todo lo que Claudia nos compartió, que fue tan interesante en su investigación. A mí, pues en lo particular, me gustó muchísimo el libro, y sin proponérnoslo, ¿verdad, Claudia?
los libros de alguna manera se han entrelazado y se han complementado en la información que hemos podido ir aprendiendo, como tú dices. Y bueno, yo creo que ya solventé mis problemas de compartir. Por favor, querida Berta, si quieres tú agradecerle a Claudia y a Lucy, por favor. Con muchísimo gusto, Esther. Realmente fascinante e interesante conversatorio de esta tarde-noche. Agradecemos de sobremanera a Claudia y a Lucy por su intervención. En nombre de la Academia Guatemalteca Rotaria de Artes y Letras, agradecemos su tiempo y esfuerzo a Lucy Garavito por su conducción de la reunión en la que se comentó la obra de la escritora Matilde Asensi, El Salón del Ámbar, en el marco de nuestra 21ª sesión del Club de Lectura Leer es Viajar. Guatemala, 22 de febrero del 2023. Muchas gracias, Berta. Asimismo, agradecemos a Claudia Noriega por comentar la obra de la escritora Matilde Asensi, El Salón del Ámbar, en el marco de nuestra 21ª reunión del Club de Lectura Leer es Viajar. Aparece en los diplomas la obra del artista guatemalteco Juan Manuel Sanz, que es también miembro de nuestra querida academia. Muchas gracias, Lucy. Muchas gracias, Claudia. Y gracias, Berta. La verdad es que para mí es un gusto este conversatorio. El reto es cómo motivamos a que lean la historia sin contarla. O sea, cómo vamos dejando detalles. Yo creo que de los libros es el más sencillo de leer. O sea, se lee muy rápido. Entonces, o sea, no es Guernica, por ejemplo, el otro que leímos que era, o los libros tan extensos que hemos leído en otras ocasiones. Entonces, ojalá que puedan leerlo. A mí de verdad me gustaría comentarlo también en otro contexto, en cuanto a su opinión, porque aquí se trata de eso, ¿verdad? De motivarlos a que lean sin contar la historia, de comentar el libro sin contarlo. Así es, muchísimas gracias, Claudia. Y bueno, la semana pasada tuvimos un conversatorio con Lester Godiner sobre la marimba, porque el 20 de febrero se conmemoró el Día Nacional de la Marimba, y rifamos 3 libros. Pero les quiero contar que a través de Edwin Brand tenemos un tercer libro. Entonces lo vamos a rifar dentro de los participantes. Para ello, pues yo he colocado en este sitio web que se llama Échalo a la Suerte, pero yo creo que ya se me perdió. No, aquí está. He colocado los nombres de los participantes que hemos estado aquí para rifar un nuevo libro. Voy no he incluido en este listado ni a Blanca Paul de Uruguay, que fue una de las ganadoras, y tampoco a Otto Trujillo, que fue otro de los ganadores. Así que me van a permitir que les comparta la pantalla para hacer el sorteo de este libro de la autoría de Lester Godínez. Y pues aquí están los nombres de los participantes, lo pueden ver ustedes. No están incluidos los nombres de quienes integramos la academia. Y pues aquí está Lucy, Vivi, Carlos, Williams, Fernando, Gerardo, Mario Morales, Regina, Marilis, y vamos a sortear los premios, el libro.
y pues se va el libro a Costa Rica con nuestro querido Gerardo Lorenzen. Ahí nos vamos a poner de acuerdo para entregártelo, querido Gerardo, y esperamos que lo disfrutes. Qué alegría, muchísimas gracias. Estoy aquí en otro lado, fuera de San José, y estoy llegando, así que por eso estoy en el celular un poquito movido, pero qué interesante. Felicidades a Claudia y a Esther, hombre, ¿cómo hacemos para que me manden este libro? Qué alegría, muchísimas gracias. Qué bueno, Gerardo. Y bueno, por favor anoten en sus agendas, el 16 de marzo tendremos un conversatorio sobre el arte porque se conmemora el Día Mundial del Arte y vamos a tener como invitado a un dramaturgo, escritor, embajador de Guatemala en El Salvador, el ingeniero Rubén Nájera. Él va a ser el que nos va a estar comentando al respecto. Él ha escrito varias obras para teatro, así que será un gusto el poderlo escuchar nuevamente. Y el libro que vamos a estar leyendo para marzo es El secreto de Picasso, de un español, un autor español, Francesc Miralles, y nuestra cita va a ser el 29 de marzo para discutirlo. Y con ello pues terminamos nuestra reunión de hoy, recordándoles el reto de lectura que les hemos propuesto, leer 20 páginas diarias para al final del año haber leído 30. Solo con participar en nuestro club de lectura pues ya tienen 12 libros al año que pueden ustedes acumular. Y con ello, pues, terminamos nuestra reunión de hoy. Gracias por acompañarnos y muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias. Buenas noches de Venezuela. Gracias. Buenas gusto, noches Marilis. a todos. Chao. Hasta luego. Chao.